asistir. Voy a proyectar el PowerPoint que ya está en la plataforma. Lo que hoy no me alcanzó el tiempo es de alzar este Word que preparé para usted, que es una batería de preguntas. Otra cosita, antes de olvidarme, yo ya le di la opción de la automatriculación. Así que ustedes entren en la plataforma, busquen en este caso, nuestra materia, Introducción a la Economía, turno tarde, encarnación, por supuesto, y ya que la opción de la automatriculación ya está dada a partir de hoy hasta el 16 de abril, si no me equivoco. Hasta el 16 de abril le di la posibilidad, pero traten de matricularse lo antes posible. No esperen hasta el último día porque a veces uno se olvida y bueno. Bueno, vamos un poco a lo nuestro, gente. Vamos a continuar lo que ya es la economía positiva, la economía normativa que estuvimos tocando un poquitito a grandes rasgos. Avíseme si se ve el PowerPoint, si se lee. ¿Qué tal? ¿Se lee el PowerPoint? Sí, se ve, profe. Excelente, excelente. Bueno, vamos a tomar desde ahí, entonces ya no vamos a retroceder porque si no vamos a atrasarnos muchísimo. Vamos a hablar de las dos normas, perdón, de los dos conceptos, de las dos, digamos, partes que componen la economía. Una es la economía positiva y la otra es la economía normativa y como le había dicho usted en la clase pasada, ambas son muy importantes. No podemos dejar de prescindir de una ni de la otra. Vamos a leer despacito el concepto y ustedes no duden en preguntarme si algo no le queda claro. Economía normativa, como dijimos en la clase pasada, se refiere a los preceptos éticos y lo que implicaría las normas de justicia en cuanto a lo que implicaría la economía, el uso de los recursos para llevar a una producción y obviamente potenciar a una economía. Se formulan prescripciones sobre el sistema económico, pero basados en juicios de valor y no exclusivamente en simples razonamientos científicos. Normalmente los razonamientos científicos que se utilizan en la economía impulsan a buscar formas como para que la economía pueda potenciar su producción. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar cómo cultivaban nuestros abuelos o nuestros padres en el pasado, el cultivo todavía era hecho a través de elementos bastante precarios. En cambio, hoy en día la agricultura evolucionó utilizando semillas ya hechas ya por el hombre. Estamos hablando de productos transgénicos, estamos hablando de fertilización química, estamos utilizando la utilización de fertilizantes, bueno, sistemas de regadío artificiales. Por lo tanto, eso no es economía normativa, eso es parte de la economía positiva, donde el razonamiento es meramente científico. ¿Cómo hacer para producir más? En cambio, en la economía normativa, lo que tiene en cuenta, el valor que se tiene en cuenta en lo que sería la economía normativa es utilizar, digamos, preceptos de valor, de justicia, de ética en la economía. La economía positiva es todo lo contrario, ¿verdad? La economía positiva es buscar científicamente cómo potenciar la economía, incrementar las cantidades productivas. Hablamos de puro concepto macroeconómico. Yo le había dicho a ustedes que le adelanté una pregunta que a veces solemos utilizar como ítem de examen, si cuál de las dos economías son las más importantes. En realidad las dos son importantes. Es muy importante potenciar científicamente buscando nuevos elementos que potencie, como le digo a usted, la economía, produciendo grandes cantidades. Pero por otro lado, no podemos dejar de lado que eso se tiene que regular, tiene que haber normas. Hay un dibujo que yo solía hacer en el pizarrón cuando yo daba en forma presencial. Yo no sé si por ahí alguien es gente del campo que conoce lo relacionado al cultivo. Fíjense que si yo tengo un gran espacio de tierra en el cual yo puedo cultivar cualquier producto, vamos a suponer que en medio de mi propiedad pasa un arroyo. Un arroyo, estamos hablando de un recurso hídrico, pero pasa por mi propiedad. Yo puedo cultivar hasta el borde de lo que sería mi tierra, hasta el borde que colinda con el arroyo, o tengo que cultivar cierta distancia prudencial sin llegar al borde del arroyo. Por ahí si alguien conoce Cierta distancia, profe. la distancia, exactamente. Fíjense, ¿y por qué no puedo cultivar hasta el borde del arroyo si todo es mi propiedad? ¿Cuántos metros cuadrados? Yo no recuerdo muy bien, porque por ley se reglamenta que no tengo que llegar hasta el arroyo. No tengo que llegar hasta el borde, ya colindante de la tierra con el, digamos, con lo que sería el afluente hídrico. Pero ¿por qué? Si es mi propiedad, yo pagué cada centímetro cuadrado de tierra, cada metro cuadrado.
Y si vamos a multiplicar, vamos a suponer 25 metros antes de llegar a la orilla del arroyo, que pasa por mi propiedad, no puedo cultivar. Y si vamos a multiplicar 25 metros de ancho por toda la extensión de mi propiedad, es mucho. Y entonces, ¿dónde queda la producción positiva si me dicen que no puedo cultivar hasta el borde del arroyo? Nunca se preguntaron por qué, por aquellos que saben, por ejemplo. ¿Por qué no puedo cultivar hasta el borde del arroyo si es mi propiedad? Porque hay muchos químicos que puede descomponer el agua, el medio ambiente. Exactamente. Así mismo. Exactamente. Muy bien por la compañera. Si yo utilizo estos fertilizantes químicos, estos insecticidas, estos herbicidas, y esto se mezcla con el afluente hídrico, ese afluente hídrico, por más que pase por mi propiedad, también es un bien de los demás ciudadanos. Y el agua es fuente de vida. Ese líquido vital es consumido por otras personas en otras comunidades. Entonces, si yo meramente tengo mi sentido positivo, yo voy a cultivar hasta el último centímetro de tierra porque eso me genera producción, me genera rentabilidad, yo pago impuestos, yo doy mano de obra, genero retribución al factor productivo mano de obra. Entonces, ¿por qué? Porque justamente reglamenta eso la economía normativa. ¿Conocen el caso del lago Pacaraí? ¿Conocen el caso del lago Pacaraí? No sé si escucharon las noticias. En los últimos años el lago Pacaraí sufrió mucho ese lugar tan lindo, ¿verdad? Por justamente un deterioro en el medio ambiente causado por productos químicos, y se va deteriorando toda la vida en ese hermoso lago, que antiguamente se llamaba Lago Azul de Pacaraí porque literalmente era azul en cuanto al color, ¿verdad? Tan lindo del agua. Hoy en día, ¿qué pasa? No sé si alguien tuvo la posibilidad de viajar al lago Pacaraí en algún momento de Pacaraí. No sé si vieron. Bueno, no hace falta ni ir también por la... No, profe, pero hay una contaminación. Hay una contaminación muy fuerte. Ahora, ¿cómo se contaminó el lago? ¿Se contaminó solito? ¿Qué pasó? ¿Cuál puede ser el causante de tanta contaminación? Porque el lago es enorme. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy en día la gente no puede ni entrar a bañarse? Y no hablemos de consumir el agua, ¿verdad? ¿De dónde provino esa contaminación? De las fábricas. Exactamente, muy bien por el compañero. Alrededor de la periferia de ese lago tan grande, ¿verdad? En la zona hay muchas industrias instaladas. Ahora, ¿qué harías vos, Fernando, si yo te digo, vamos a suponer, Fernando, que vos sos intendente? Nosotros con las compañeras y los compañeros presionamos socialmente porque evidentemente no se tuvo en cuenta la economía desde el punto de vista normativo. Y te digo, Fernando, esta fábrica hay que cerrar porque están contaminando el lago. ¿Qué harías vos como autoridad? No sé, buscaría la forma de, no porque no se puede, creería yo que estaría mal cerrar también por la fábrica porque se va a perder mucha fuente de trabajo. Exactamente. Tenés mucha razón. Ahí fíjate cómo vas a estar entre la espada y la pared. Como autoridad, vas a estar por un lado presionado porque tenés que tener en cuenta que la economía se rige por normas. Acá no puede hacer uno lo que quiere si no tiene, como convive en un ambiente social, en una mancomunidad. Entonces, no es por aras de lograr resultados positivos en la economía, vamos a contaminar el lago. Pero por otro lado, Fernando, vos también te ves presionado porque si aplicás leyes que sancionen a estas empresas y estas empresas pueden cerrar, probablemente tendría que despedir a muchos personales, muchas personas que son padres, madres de familia, que hace llegar la fuente de ingreso a través de su trabajo a su familia. Y entonces es un dilema. Y ahí tenés la balanza que pesa más. O la economía positiva, que te dice que hay que producir porque genera fuente de trabajo, genera ingresos y obviamente paga impuestos. O por el otro lado, la economía normativa, que establece que la economía es muy buena, pero hay que ponerle regulaciones, hay que poner normas, el cual a veces podría implicar regular la producción. Y es difícil, señores. Es difícil. Igual que la tala de árboles. La tala de árbol. Fíjense que de repente todos sabemos que por el ecosistema tenemos que tratar de preservar la flora, la fauna, ¿verdad? Porque usted ya dio en el colegio, ¿verdad? Obviamente que todos los espacios verdes sirven como una especie de filtro para evitar que nosotros tengamos problemas de salud, respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún sabiendo eso, como yo le comenté a usted en la clase pasada, gran parte del territorio del espacio verde nosotros perdimos. ¿En aras de qué? En aras de producir, mayor producción de consumo. Y atiendan algo particular, algo especial.
producimos grandes cantidades de comida. Ustedes saben que Paraguay es un país que produce prácticamente, según los datos estadísticos, que sería interesante corroborar la fuente, si es 100% fidedigna, pero es tremendo. Paraguay produce más o menos comida para 5 o 6 Paraguay. O sea que si nosotros somos 8 millones de habitantes, estamos hablando de 6, 7 veces más el tamaño de Paraguay en comida. La cuestión es que no toda esa comida queda en el Paraguay. ¿A dónde va toda esa gran cantidad de cereal, de granos, de productos alimenticios? ¿A dónde vamos? Se exporta. Exactamente, exportación. Y ustedes sabían que esa exportación que va al exterior no se va también para alimentar a las personas, se va para engorde de animales, por ejemplo. ¿Por qué se va para engorde de animales? Porque evidentemente, poniendo la balanza, comercialmente hablando, 1 kilo de soja y 1 kilo de carne, 1 kilo de carne es mucho más caro. Entonces se va para engorde de animales. Y es increíble. Ahora, ese dinero entra al Paraguay, pero entra obviamente, ¿se acuerdan cuando hablamos del problema social de para quién se distribuye la riqueza, el problema social? Esa plata que entra, ese excedente que entra en dólares, fruto de la exportación, no va distribuida para toda la población, va distribuida para un grupo selecto de la población que son personas que se dedican a la exportación, que son agricultores ya mecanizados, industrializados, ya que se dedican a la agroexportación. Entonces no es que la plata se distribuye para todos los paraguayos. Ahora sí, el daño medioambiental, si no se tiene en cuenta la economía normativa, el perjuicio de eso sí es para todos. Eso sí es para todos. Eso sí se distribuye para todos. Y normalmente a veces le afecta a las personas con ingresos más modestos, las personas con una economía más comprometida. Porque si alguien tiene problemas de salud y tiene dinero para ir a atenderse en una clínica privada, es diferente que cuando vos no tenés acceso a la salud, y si tenés acceso a la salud pública, que es bastante precaria. Bueno, gente, ¿queda claro el tema de la economía positiva y la economía normativa? ¿Hay alguna duda que ustedes quieran, algún comentario, alguna duda que quieran plantear con respecto a este tema? Si ustedes me habilitan, yo sigo avanzando. Y si no, si hay alguna cosita que por ahí no queda claro, porque recuerden que lo que aparece en la diapositiva es solamente la idea central del material. Les vuelvo a recalcar. Por ejemplo, la economía positiva y la economía normativa está en la página 3 del folleto. Yo tengo gusto en el folleto que es mío de hace varios años ya. Y acá están los conceptos, son cortitos. Esto yo copio y obviamente pongo en el PowerPoint como una idea central, pero esto es importante leer para tener una idea mucho más completa del concepto. Bueno, seguimos avanzando entonces. Si nadie comenta nada, seguimos avanzando. Vamos a hablar acá de lo que sería las teorías económicas, los supuestos económicos y el método científico aplicado a la economía. Todo es concepto, ¿verdad? Por eso digo, fíjense que la unidad 1, como le leía a la compañera, habla de conceptos fundamentales. Todo es conceptual. Pero hay que entender, eso sí, hay que entender a qué se refiere cada concepto. Teoría económica. Recuerden que la economía se dividía en economía descriptiva, basada en el sentido común. La teoría económica, basada en la ciencia. La teoría económica, que después se va a dividir en micro y en macro. Y por último, la política económica, ¿verdad? Que ya se basa en la ideología. La idea que vos te formás sobre la economía y establecer algún tipo de modelo económico. ¿Qué es la teoría económica? Provee una estructura lógica para poder organizar y analizar los datos económicos que se van recabando, ¿verdad? Sin la teoría, si no tenemos teoría, en este caso teoría sobre los preceptos, sobre los conceptos económicos, lo único que podríamos hacer sería solamente poder observar y describir lo que estamos viendo. Por eso tenemos que aplicar la teoría. Esto hace cualquier científico. Cualquier científico que esté analizando el comportamiento de algo, toma nota. Y esas notas que ustedes ven son datos relevantes que se van anotando. Y eso es teoría. Ahora, ¿por qué siempre se toma primeramente la teoría? Porque vos tenés que formular una teoría y sobre esa teoría que vos escribís te va a permitir establecer una hipótesis. Y eso vas a llevar a la práctica. Y ahí, obviamente, en la práctica vamos a establecer qué tipo de resultados nos da. Por eso muchas veces la ciencia son errores y aciertos. Pero tenés que tener una teoría. No podemos saltar a lo práctico si no tenemos una base teórica. Ayer tuve clase con alumnos de microeconomía y justamente una alumna me dijo algo, atiendan bien lo que le voy a decir. Una alumna me dice,
profesor, yo aprendí bien lo práctico, pero no lo teórico. Entendí mejor lo práctico, pero no lo teórico. ¿Por qué? Porque lo práctico ya hace referencia a los cálculos, hace referencia a los gráficos. Eso para ella es práctica, ¿verdad? La cuestión es la siguiente. Si vos aprendiste a hacer gráficos, es porque lo teórico manejaste. Es imposible hacer bien lo práctico si no dominas la teoría. La teoría es la base de lo práctico. A menos que ella haya aprendido de memoria. Si ella aprendió de memoria y le decía al profesor, qué sé yo, trazame una frontera de posibilidad de producción, y la chica trazaba perfectamente una frontera de posibilidad de producción, pero no entiende lo que está haciendo, aún así va a sacar una buena calificación, pero no está entendiendo lo que está haciendo. Está haciendo de memoria nomás. Entonces, vuelvo a recalcar que eso no le pasa a ustedes, señores. Ustedes tienen que entender la teoría para poder llevar a la práctica. Y no solamente para hacer un lindo gráfico, sino para entender lo que ese gráfico le está diciendo. Porque cuando ustedes ejerzan la profesión, van a tener que interpretar esos gráficos, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, recuerden bien, las dos cosas, tanto lo teórico como lo práctico, forman parte de una sola cosa. Pero la teoría va primero. La teoría es la base de lo práctico. No sé si me estoy explicando, gente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto, perfecto. Sí, profe. Una teoría económica, ¿qué es? Una teoría. Bueno, acá hablamos de economía porque es nuestra materia de economía, pero básicamente este concepto se aplica para todo tipo de ciencias. Siempre hay una teoría. Una teoría económica es una explicación del mecanismo, o sea, de cómo funcionan los fenómenos que uno está observando. Sencillo, un ejemplo concreto. Traemos algún tipo de material que conduce calor, llámale leña o madera, apilonamos una sobre otra. Utilizamos algún tipo de producto que tenga algún tipo de químico que pueda generar una fuente de calor, qué sé yo, fósforo o queroseno, qué sé yo, algo así. Encendemos esa madera que es conductor del calor, retiene el calor la madera porque se va haciendo carbón, ¿verdad? Y retiene el calor. Ponemos encima un recipiente con líquido. ¿Qué es lo que posiblemente pasaría con ese recipiente que contiene líquido adentro? Sobre el fuego. ¿Se acuerdan? En el colegio nos enseñaron ebullición, ¿verdad? Había una líquido, ebullición, ¿verdad? Así era. Me acuerdo pero en el colegio allá por 1811, por ahí yo ya di ya eso. Y si yo dejo que ese líquido esté sobre esa fuente de calor, eso va a sufrir una ebullición por completo, se puede evaporar por completo. Suponiendo que ese líquido yo lo retiro del fuego y lo pongo en la ladera, se va a solidificar por el descenso de la temperatura. Eso que ustedes están haciendo es una prueba científica. Y mientras tanto ustedes están tomando nota. A tantos grados se genera una ebullición. A tantos grados bajo cero se genera una solidificación del líquido. O sea, podemos manipular el líquido. La misma cosa pasa en la economía. Solamente en la economía tenemos un pequeño detalle muy interesante. Así como ustedes están probando un experimento con elementos de la naturaleza y saben cuál podría ser el resultado, por ejemplo, otra ciencia podría ser la matemática. Si aplicamos una ecuación, 2 más 2 nos va a salir 4. En cambio, en la economía tenemos un problema cuando hablamos de teoría económica, cuando hablamos de la metodología de la aplicación de la teoría económica. En la economía no es una ciencia exacta como la matemática, no es una ciencia exacta como la contabilidad. La economía es una ciencia de aproximación, es una ciencia estadística. ¿Por qué? Porque los elementos que son estudiados en la economía, sobre los cuales vamos a aplicar una teoría económica, es el comportamiento del ser humano. El ser humano cómo se comporta, ya sea como consumidor, como comprador o demandante, o su comportamiento como productor, como ofertante o como vendedor, también se le puede decir. Entonces, el comportamiento del ser humano no es siempre igual. Es más, el comportamiento del ser humano va cambiando de época en época, de generación en generación, van cambiando también algunas necesidades, algunas demandas. Entonces, no es tan fácil manejar las ciencias económicas como la ciencia matemática o la ciencia contable. En la ciencia contable una cuenta activa siempre va a ser una cuenta activa, una cuenta pasiva siempre va a ser una cuenta pasiva. En la ciencia matemática 2 más 2 siempre va a ser 4. En cambio, en economía depende de variables, depende de los supuestos económicos. Ahora, sigo leyendo. Las teorías económicas pretenden explicar por qué se observan en el mundo real determinados acontecimientos o por qué se da una relación entre dos o más variables y cuál podría ser el resultado. Esto, por ejemplo, viene Fernando Garay
y ofrece un producto a 1000 guaraníes. Viene Abel por el otro lado y dice, yo necesito ese producto. Pues yo demando tanta cantidad a 800 guaraníes. Entonces vamos a ver qué comportamiento se genera entre esos dos agentes económicos. Por un lado Fernando que vende y por el otro lado Abel que está dispuesto a comprar. En algún momento vamos a ponernos de acuerdo. Recuerden que Fernando ofrecía esto a 1000 y yo estaba dispuesto a pagar 800. Entonces por ahí a lo mejor quedamos en 900 quedamos y eso sería un precio de equilibrio de mercado. Y ahí tenemos que establecer cuánto Fernando está dispuesto, qué cantidad está dispuesto a ofrecer a 900 y qué cantidad yo puedo comprar a 900 guaraníes. Y eso ya estamos entrando en lo que es un sistema económico de mercado. Bueno, ¿qué son las variables? Recuerden, entre dos o más variables, dice. ¿Qué variables se producen? ¿Qué son las variables económicas? Es algo que influye en las decisiones relacionadas con los problemas económicos. El qué, el cuánto, el cómo y el para quién. Digamos, algo que describe los resultados de esas decisiones. Por ejemplo, vamos a suponer que el beneficio, la ganancia que genera una economía se distribuye en la proporción en que aportó cada sector de la economía. Por lo tanto, la gente que más tiene va a ser la gente que más recibe. La gente que menos tiene, que menos puso o que menos aportó a la economía, es la gente que menos va a recibir. Bueno, eso genera algún tipo de variable en la economía. Por ejemplo, podría generar un distanciamiento entre las clases sociales. Yo me acuerdo que antes decía un viejo profesor mío de economía, decía, los ricos se van a hacer más ricos, los pobres cada vez van a ser más pobres, y encima van a ser más, decía. Bueno, hay que ver qué tipo de variable. O, por ejemplo, qué sé yo, que el Estado asuma el control sobre los recursos productivos que tiene un país. Bueno, qué tipo de variable se generaría en ese caso, etcétera, etcétera. Y ahí basamos en supuestos. Recuerden que yo le dije a usted que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia de aproximación, es estadística, no es exacta como la matemática, como la contabilidad. ¿Por qué? Porque el sujeto de estudio en la economía es el ser humano, es su comportamiento, y su comportamiento es muy variable. Entonces nos basamos en suposiciones, supuestos económicos. Tenemos que suponernos las cosas, porque le vuelvo a repetir, la economía no es una ciencia exacta. Los supuestos que integran las distintas teorías económicas son proposiciones cuya validez nosotros tomamos como algo que está dado, como algo que es así, y que concreta los modos de conducta de los agentes económicos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, Fernando alza el precio del producto. Si alza el precio del producto, ¿qué va a pasar en mí como consumidor? ¿Qué pasaría? Fernando como ofertante alza el precio de este producto. ¿Qué va a pasar en mí, en mi comportamiento como consumidor si alza el precio? No vas a poder adquirir el producto. Voy a demandar menos cantidades. Lo más probable es que demande menos cantidades. Siempre y cuando todos los factores en mí, recuerden que Abel es demandante, todos los factores en mí permanezcan igual. Por ejemplo, mi nivel de ingreso. ¿Entienden? Si Fernando, que es el ofertante, alza el precio, recuerden que estaba en 900, nos pusimos de acuerdo, pero él alza ahora a 1100, alza 200 guaraníes. Y yo, Abel, demandante, todo en mí permanece exactamente igual, como por ejemplo mi nivel de renta, lo más probable es que yo consuma menores cantidades de esto. A medida que Fernando alce más el precio, yo probablemente voy a demandar cada vez menos. Hasta como dice la compañía, en algún momento inclusive puedo dejar de demandar este producto. Ahí me voy a aferrar a algo que se llama efecto sustitución. Voy a tratar de reemplazar este producto por un producto similar, que no es igual, pero bueno, que por lo menos trata de satisfacer las necesidades, pero no igual, lastimosamente. Vamos a hablar en su momento también de eso. Probablemente los supuestos más utilizados en la economía son estas dos, señores. Por un lado, que los agentes económicos, ¿quiénes son los agentes económicos? Fernando, ofertante, y Abel, demandante. Esos son los agentes económicos. Actúan de forma racional. ¿Qué quiere decir racional? No es que Fernando alza el precio porque se le antoja por capricho nomás. ¿Por qué Fernando alza el precio de este producto? ¿Cuál es el propósito de Fernando? Tener más ganancias. Exactamente. Ahora, ¿y qué es lo que le llevó a Fernando a alzar el precio de este producto? Recuerden que el propósito es tener más ganancia, pero ¿qué le impulsó a Fernando a animarse a alzar el precio? Porque, ojo, él puede alzar el precio y puede perder clientes. Pero ¿qué es lo que... La demanda del producto. ¿Qué pasó, Mario, con la demanda del producto? Y hubo más demanda. Exactamente. Entonces, Fernando, ¿qué hizo? Fernando, como es un conocedor del mercado,
sabe que se incrementó la demanda de este producto porque es un producto inelástico, porque es un producto de necesidad para las personas. No es que le compran a Fernando porque lo quieren, le compran a Fernando porque necesitan este producto. Entonces Fernando empieza a determinar que hay más demanda. Entonces Fernando dice, yo no voy a vender a 900, voy a vender a 1200. Voy a perder algunos clientes, pero aún así tengo muchos clientes que van a comprar el nuevo precio, el P2, que sería 1200 guaraníes ahora. Recuerden que P1 era 900, ahora ya subió a 1200. Esto pasa, señores, esta racionalidad. Claro que pasa, señores. ¿Qué pasa con el combustible? ¿Alguien escuchó algo del combustible hoy? En la noche, hoy se decidió. Subió 400 guaraníes, profe. 400 guaraníes, señores. O sea, una persona que cargaba 10 litros, ahora va a tener que pagar el 10% más. O sea, que estamos hablando de, pues, qué sé yo, va a tener que pagar 4.000 guaraníes más por cada 10 litros de combustible que consuma. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque la comida y muchos otros elementos más que consumimos se transporta a través de los medios, de los diferentes medios de transporte. Y por lo tanto, va a subir también, por ejemplo, muchos productos de la canasta básica familiar. Y ahí está la gran pregunta. ¿Qué pasa si yo, trabajador paraguayo, que tengo una familia que gana un salario bastante modesto, sube mi canasta básica familiar y yo estoy ganando lo mismo? Lo más probable es que consuma menos o que deje de consumir ciertos productos para no dejar de consumir ciertos productos que yo digo que son de prioridad. ¿Entienden? Y eso es lo que nos está pasando. Nuestra economía está bastante vapuleada, bastante. Fíjense que ahora el gobierno aseguró que se le va a vender un combustible al precio viejo, a P1, al precio viejo que estaba el combustible, a la empresa de transporte para que no alcen el pasaje. Pero vamos a ver con el tiempo si eso se aplica. Por eso dice que somos racionales. O sea que, bueno, Fernando no alzó esto por caprichoso, Fernando alzó porque razonó él. Este es un producto de demanda. Se le denomina inelástico, se necesita de este producto. Entonces él dice, voy a alzar el precio. Ahora, ¿por qué Abel sigue comprando? ¿Será que es tan tonto que pagaba 900, ahora va a pagar 1200? No, él es racional también. Este producto que compra Abel, le provee a Abel algo que nosotros le decimos utilidad. ¿Qué quiere decir utilidad en economía? Algún tipo de satisfacción. No es que yo compro porque quiero comprar más de Fernando, compro porque necesito comprar. ¿Cuáles son los productos que necesito comprar? Que no es que compro porque quiero. Educación, salud, vivienda, transporte, alimentación, vestimenta, comunicación, porque un día la comunicación se convirtió en una necesidad también. Son productos altamente inelásticos. Y esos son los productos que normalmente suelen subir. Esa es la realidad. Y el segundo supuesto económico, recuerden que los supuestos son proposiciones cuya validez se toma como algo dado, dice el concepto de Francisco Mochón. Y por el otro lado dice, los individuos somos utilitaristas. ¿Qué quiere decir utilitarista? Esto me provee a mí una utilidad o una satisfacción. Y por eso nosotros compramos. Por eso dice acá, el otro supuesto económico. Los individuos somos utilitaristas o egoístas, en el buen sentido de la palabra. Y consecuentemente siempre tratamos de maximizar cualquier tipo de magnitud. O sea, siempre queremos seguir comprando algo que genera una satisfacción o una utilidad. Le hago una pregunta concreta. No estoy con ánimo de atacar ningún sector, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten. ¿Fumar un cigarrillo está bien o está mal? ¿Te perjudica o no te perjudica? Sí, te perjudica la salud. Perjudica la salud. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Con ustedes. Pero ¿por qué aún así se fuma? Por satisfacción. Exactamente. A lo mejor nosotros que no fumamos no entendemos el por qué una persona fuma, si eso le puede, es probablemente casi 100% que es seguro que le va a dañar la salud a corto, a mediano, a largo plazo. Pero a esa persona tenemos que entenderle como consumidor. Él es utilitarista. Él compra 1 o 2 cajas de cigarrillo por día porque a él le genera algún tipo de satisfacción, aún aunque le dañe su salud. Es increíble. Yo recuerdo cuando en la década del 70 se discutía mucho con las empresas de cigarrillos, que cuando científicamente se demostró que el cigarrillo puede generar algún tipo de cáncer, en el pulmón especialmente, recuerdo bien que se peleaba mucho para que en las cajetillas figure la leyenda, esa famosa leyenda que dice fumar daña la salud o puede causar cáncer. No sé si usted leyeron alguna vez. Y la gente, las grandes cigarrilleras
decían que la empresa se va a fundir así. Porque imagínate, vos vendés un producto que diga, esto te puede matar. Es una locura, ¿eh? ¿Cómo vas a poner eso por tu producto? No vas a vender más. Y mucha gente dijo que no, que aún así se va a comprar. Aún así se va a comprar. Porque para las personas, para ciertas personas que consumen este tipo de producto, le genera una satisfacción, le genera una utilidad y está dispuesto a pagar, o sea, demanda ese producto. Por lo tanto, existe otro sector que está dispuesto a ofrecer ese producto. Así funciona el mercado, señores. Y podemos hablar de muchos productos en todo caso. Bueno. Algo que... Bueno, en la siguiente reunión le voy a comentar algo que no quería olvidarme, que quiero comentar con usted, un caso bastante particular, personal mío, ¿verdad? Y que por ahí le puede involucrar a usted también, entonces le voy a comentar en la próxima reunión. Vamos a ir avanzando un chiquitito más y vamos allá a la siguiente reunión. Bueno, dice acá, vamos a hablar de investigación económica en estos últimos 5 minutos y ya hacemos la siguiente reunión. La investigación económica tiene 3 pasos cruciales. Uno es la inducción, o sea, inducir a algo. Luego viene la deducción sobre ese algo y después poder verificar todo. Esos son los 3 grandes pasos de la investigación científica económica. Inducir, ¿qué quiere decir? Acá justo rescaté el concepto ya bien resumido. Es la primera etapa, es la primera observación, inducir a algo. Es la observación de un fenómeno en el cual, cuando vos estás observando el fenómeno, te estás preguntando la razón de que pueda existir una relación u otra con ese fenómeno. Recuerden el tema del fuego. Si yo le pongo un fósforo al fuego, a la leña con queroseno, ¿qué razonamiento voy a sacar? Que se va a encender, se va a alimentar esa energía que sería el calor, que se va a convertir en una llama, una llamarada. Ahora, eso es una inducción. Por eso yo estoy observando ese fenómeno. Después ya empiezo a sacar mis propias deducciones. Dice acá, nos formulamos una serie de hipótesis y se desarrolla ya una teoría, empezamos a hacer ya teoría, que intenta explicar ese fenómeno que vos observaste. Bueno, utilicé la leña seca, porque la leña seca funciona mejor, le puse un poco de queroseno, le rocié con queroseno, que es un inflamable, le di una chispa con el fósforo y eso se encendió inmediatamente, generó mucho calor. Le pongo un recipiente con líquido y probablemente al transcurso de los minutos empieza a evaporarse. Yo estoy tomando nota y estoy haciendo una teoría de lo que está ocurriendo, de lo que yo estoy observando. Ya estoy sacando una deducción. Si yo dejo que ese recipiente se quede por un tiempo prolongado sobre esa llamarada, eso se va a generar completamente una ebullición, se va a evaporar por completo el líquido. No voy a poder atrapar ese líquido, se va a evaporar por completo. Esa es una deducción que tengo que ir observando. Y al final del proceso, después de haber inducido, deducido, ya voy a aplicar la verificación, que implica netamente constatar lo que vos estás observando y verificar las predicciones de la teoría, ya confrontando con los datos que vos tomaste nota en la teoría. O sea que a tanto grado, qué sé yo, acá voy a inventar porque la verdad que no tengo ni idea, a 200 grados centígrados, qué sé yo, el agua termina entrando en ebullición y se va evaporando en cuestión de 10 minutos, por decir. Ahora, el agua contenida en el recipiente introduje en un ambiente muy frío, el cual a 15 grados bajo cero empezó a solidificarse. Entonces, eso ya es verificación de los fenómenos que vos observaste. Las mismas cosas se aplican en la economía. En la economía también uno llega a inducir, a deducir y después tener que verificar esos 2 primeros pasos para ver si coincide lo que vos razonaste. La única diferencia es que acá no hay leña, no hay carbón, no hablamos de agua, acá estamos hablando del comportamiento de los agentes económicos, cómo se comporta el mercado, cómo se comporta ese sector denominado ofertante y cómo se comporta ese sector denominado consumidor, cómo establecen el precio de los productos y las cantidades que se van a ofrecer y que obviamente se van a demandar también. Y eso es bastante difícil, porque el ser humano tiene muchos comportamientos particulares que difieren de zona en zona, de región, de nacionalidad, de gustos, de generaciones. Entonces no existe un cálculo preciso como la matemática, por ejemplo. La matemática, como le dije a ustedes, 2 más 2 va a ser 4 acá y al otro lado del mundo 2 más 2 es 4. En cambio, la economía está sujeto a muchas variables, que fue lo que estuvimos analizando anteriormente. Bueno, señores, cierro esta reunión y habilito una reunión para media hora y para terminar nuestra clase. Me dan 2 minutitos y ya les genero nuevamente la invitación. Dale, profe. Dale, profe.